La selección mexicana sigue con sus planes de cerrar el año frente a diferentes sinodales. En Austria, 14 y 17 de noviembre, tendrá partidos frente a Corea del Sur y Japón respectivamente. Así que saludo a Caro, a Rodri y a Alex para platicar del tema. Y te pregunto, Rodri, ¿cómo ves a estos rivales? Porque el Tata Martino había dicho que quería rivales de categoría que pusieran contra las cuerdas a su equipo para tener ese fogueo. ¿Son Corea y Japón, Corea del Sur y Japón, esos rivales? No, siento ser tan directo. No creo que estén al nivel, no creo que estén al nivel de lo que necesita ahora mismo el Tata Martino. Sí que es cierto que yo entiendo a Tata Martino porque si echamos un poco la vista hacia atrás, ya no solo los partidos de Argelia, que es del continente africano, lo que pasó con Holanda, Europa, y al final vas a tirar por dos selecciones que creo que son lo más fuerte ahora mismo del continente asiático. Creo que está bien esa multiculturalidad para intentar enfrentarse a lo que te puedes enfrentar en una competición como puede ser Qatar, es decir, que te puede venir cualquiera, cualquier continente y meterte el agua en casa. Yo en ese aspecto entiendo mucho a Tata Martino, pero creo que el nivel de ambas selecciones debería de estar muy por debajo de México. Por eso siempre digo, y sé que soy muy repetitivo, pero México tiene un potencial espectacular. Yo he visto a México darlo 100% y derrotar incluso a selecciones como Alemania, por lo cual confío plenamente en este tipo de futbolistas, como son los mexicanos. Ahora, sí que es cierto que está bien cambiar de vez en cuando, pero yo hubiera escogido, pues eso, un Japón y luego pues jugar contra España o una top que tenga más o menos un calendario bastante más libre para ver si de verdad México puede despertar y sobre todo no hacer lo que hizo en el partido contra Argelia, es decir, después de dar la campanada o de dar muy buen nivel contra Holanda, coger y dejarse llevar un poco, porque tengo miedo además que los jugadores mexicanos, que de vez en cuando esto alguna vez pasa, se dejen llevar y se confíen demasiado ante rivales que no tienen tanto nombre o que no tenga tantos nombres como otros combinados más internacionales, ¿no? Antes de pasar con Caro, solo quiero quedar claro en un punto. ¿Se te hace de mejor nivel Argelia que Japón o Corea del Sur? Para mí es que Argelia me gusta mucho, ¿eh? Y yo creo que está un pelín por encima. O sea, entiendo que Japón, por ejemplo, es orden, disciplina y encima además, creo que son jugadores que, Velocidad, como, sí. como los bueyes de mi tío, es decir, corren mucho, van para adelante, pero solo miran a lo que tienen entre las piernas, que es el balón, ¿no? Entonces, creo que le falta esa magia, que sí que, por ejemplo, tienen jugadores como Cubo, etcétera, que creo que van a enfrentar a jugadores que tienen calidad y que quizás están un poco infravalorados por la opinión europea, pero creo que están por debajo de Argelia, porque Argelia yo creo que es un equipo muchísimo más físico, más vertical, más rápido incluso que Japón. Muy bien. Caro, esta será la última oportunidad que tenga el Tata en este año de probar a los jugadores con los que puede contar, de más o menos sacar sus dudas. ¿Qué te gustaría ver en estos partidos? Bueno, en el caso de Corea del Sur y de Japón, yo sí siento, y ahí le voy a contradecir a Rodi, sí están por debajo, me parece, pero a ver, aprovechando que son, lo dijiste, selecciones muy veloces y que hemos visto una defensa muy lenta, me parece que esa va a ser una de las pruebas importantes porque, a ver, ante Argelia, Argelia le quitó el balón a la selección mexicana y cuando juegas ante una selección que tiene mayor posesión, en algún momento si no logras tener un medio campo muy pulido que recupere balones, tu defensa va a sufrir. Entonces yo siento que tiene que apuntar por ahí el Tata Martino en el sentido de que vimos, lo decía Alex también, la defensa de 5 ante Argelia con un jugador más retrasado y la defensa de 4 ante Holanda. Entonces, ¿qué tipo? Claro, él tiene que probar porque no el mismo rival, no te enfrentas a una réplica siempre, siempre va a cambiar y el sistema se va a moldar un poquito a lo que te vas a tener detrás, a tener delante, perdón, en cuanto a rivales. Pero sí siento que ese aspecto es para mí el más preocupante porque hemos siempre destacado esos jugadores que están delante, que vienen a buen nivel, que tienen nombre, que por allí con ese rodaje de partidos de selección mexicana, de ya por lo menos romper ese ciclo tan largo de inactividad, te da cierto aspecto. Por ejemplo, en el caso de Jorge Sánchez, me pareció muy interesante lo que comentaba Alex, porque ha sido un jugador referente para el conjunto del América, pero siento que, por ejemplo, estuvo quizá un poco por debajo de lo que se le esperaba. En el caso de Chaca Rodríguez a mí me gustó mucho más. Sepúlveda se vio exhibido también en el duelo ante Argelia. Entonces, son ciertas cositas que tiene que ir midiendo y me parece que estas selecciones que te exigen físicamente y que por ahí pasó para mí el tema de la lentitud, sobre todo en el partido ante Argelia, te puede dar para calibrar, para ajustar un poquito las piezas de cara a la eliminatoria próxima. Además de eso que queremos ver, Alex, como esas dudas que dejó el equipo en esa gira frente a Holanda y Argelia, ¿qué jugadores te faltan por ver en este año en el equipo del Tata Martino?
Bueno, a mí me gustaría ver a Macías, a Córdoba, me gustaría ver con más minutos o con más chances. El problema es que tiene a Raúl Jiménez en esa posición, ¿no? Pero a Henry Martin también, que lo está haciendo muy bien en el América, cada vez que le dan la oportunidad también, porque no es curioso, es suplente en el América, pero por las bajas, cuando le dan la oportunidad de ser titular, siempre rinde. ¿Y por qué no se puede repetir esa historia también en la selección mexicana? Yo creo que esos tres, más alguna otra incorporación, va siempre en función, y yo creo que el Tata eso lo tiene muy claro también, en función del estado de rendimiento de los futbolistas que no son los fijos. Es decir, tú vas a tener que convocar siempre a Herrera, a Guardado, a Jiménez, al Chucky Lozano, que va a poder jugar después de perderse esta última convocatoria, etcétera, etcétera. Pero luego después necesitar los complementos, y los complementos yo creo que tienen que estar en función del estado de forma del futbolista, más allá de nombres, y también de las necesidades del equipo. A mí me gusta mucho, aplaudo la decisión, quizá empujada por el COVID seguramente, de la Federación Mexicana, de buscar rivales diferentes. Y lo que decía Rodrigo, ¿no? Un europeo, un africano, ahora dos asiáticos que van a poner a prueba uno de tus puntos débiles, como decía muy bien Caro, que es la velocidad y el estar sometido bajo presión a los 90 minutos. Y además también porque te da esa diversidad de rivales, diversidad de situaciones que luego te vas a encontrar en una Copa del Mundo, porque en una Copa del Mundo no vas a jugar contra equipos de CONCACAF o no vas a jugar contra Estados Unidos como hace México una vez cada 2 meses, siempre que es posible. Bueno, pues esa suma de experiencias, esa suma de verse en situaciones desconocidas, en situaciones desagradables, en situaciones que no son confortables para los futbolistas, les van a hacer crecer. Yo creo que enfrentarse a dos rivales, además con perfiles parecidos, lo decía Rodri, ¿no? Son muy cuadriculados, tienen muy poca creatividad, salvo futbolistas muy puntuales, pero eso sí, a nivel colectivo tienen muy pocas fisuras y encima además tienen velocidad con Son, por ejemplo, con Juan, en el caso de los coreanos, la capacidad de decidir que tiene Kubo en Japón, pese a ser un muchacho todavía joven. Es decir, que se van a encontrar con buenos rivales y que les van a ofrecer experiencias diferentes. Y esa es la única vía para crecer como selección, enfrentarte a rivales y a contextos diferentes para luego, cuando llega la hora de la verdad, que son las Copas del Mundo, tener esa experiencia previa y no tener que estar aprendiendo sobre la marcha cuando no tienes ya red de seguridad, que si pierdes te vas a la calle. De acuerdo. Y bueno, en otras ocasiones Rodri nos ha dicho que él necesita ver a la base de europeos dentro de la selección mexicana. Pero hay un nombre que no ha salido dentro de estos que recorrió Alex, Rodri, que es el de Javier Hernández, el Chicharito, a quien tú tuviste mucho tiempo por allá y conoces muy bien. Así que, ¿tendría que regresar a la convocatoria del Tata? Hombre, depende de si queremos youtubers o futbolistas ahora mismo, ¿no? Pero no, o sea, no quiero decir, yo he defendido mucho a Chicharito porque además aquí en Madrid lo hemos tenido bastante tiempo. He sido muy seguidor de Chicharito en su aventura en Alemania, su última aventura en Sevilla, pero creo que ya no está. Y sobre todo, ya no por el tema futbolístico, que también, ¿no? Porque es un hombre que de repente te llega como una gran estrella, digamos un jugador franquicia de LA y que de repente no está a la altura, le está costando muchísimo y encima, sobre todo por la actitud fuera del campo. O sea, yo las declaraciones que dijo el otro día, como no acordándose de que había una convocatoria, a la pregunta de por qué su ausencia dentro de la lista del Tata, yo creo que eso es una pullita que creo que sobraba mucho y que, oye, si de repente tú estás marcando y te estás saliendo en la MLS y que estás marcando goles que se te caen, bueno, pues lo entiendo que puedas tener ese tipo de actitudes porque dices tú, oye, yo quiero estar ahí y estoy dolido. Pero cuando no estás rindiendo en el terreno de juego y encima fuera del terreno de juego sueltas ese tipo de cosas, a mí la señal que me da, si yo fuera entrenador o si yo fuera Tata Martino en este caso, diría, este chico está pasando completamente del tri y sobre todo se lo está tomando a broma, que es algo que yo creo que en México no se puede permitir, ¿no? Bueno, pues no es el primero, ya lo habíamos visto con Carlos Vela, lo hemos visto otra vez, el mismo Chapo Montes, hay muchos jugadores que no están convencidos de estar con la selección mexicana. Pero pues ahí están entonces los rivales para el próximo noviembre del Tri. ¿Qué les parecen a ustedes? Déjenos sus comentarios y gracias, compañeros.